Y bueno, continuamos, ¿no? En este hermoso día, domingo, día de elecciones hoy. Ignacio Berrino nos llamó que nos pide el libro. Estamos ofreciendo el libro de los inmigrantes en Argentina, así que gratuitamente, como hemos hecho, esta es otra edición que está para regalarlo, ¿no? Sí, por eso gratuitamente, así que el que quiera recibir este libro, y tenemos comunidad organizada, pero está en italiano, fue una facilidad de que conozcan también allí en Italia la política, lo que fue ese famoso, importantísimo Congreso de Filosofía allí en Mendoza, así que sobre comunidad organizada. Bueno, vamos al encuentro que nos está esperando y le digo muchas gracias de la espera. El licenciado Héctor Giuliano, experto en deuda externa y experto en economía en lo que mayormente se refiere al Banco Central. Buen día, Héctor, ¿cómo estás? Franco lo saluda. Buongiorno, Franco, gracias por llamar. No, al contrario, gracias por atendernos y explicarnos y sacarnos la venda de los ojos, ¿no? Porque... Siempre digo que es recíproco, porque de esa manera usted es una de las pocas personas que da lugar a que se pueda escuchar otra campana. Eso. Y en este momento es doblemente importante. Yo, siguiéndome por el momento solamente al aspecto económico-financiero que manejo, le puedo anticipar lo siguiente. Estoy preocupado dentro de lo que puede ser una preocupación externa a mi persona, ¿no? Sí. Estoy preocupado porque los números no le cierran al gobierno. El gobierno Milei está apelando a maniobras desesperadas, textualmente desesperadas, mientras está tratando de vender una versión de estabilidad y haciendo cualquier distractivo, cualquier payasada que sirva para apartar la atención de lo que está ocurriendo. A la Argentina le viene una masa de vencimiento de deuda que no puede afrontar. Nadie sabe la información exacta porque el gobierno no la suministra, pero se podían tirar cifras de que de acá a fin de año tendría que afrontar vencimientos por entre 20 y 30 mil millones de dólares. ¿Con una reserva negativa? ¿Cómo? Claro, con una y peor, está vendiendo reservas para aguantar el dólar. ¿Y de dónde sale? ¿De dónde sale eso que no tiene? Son las mínimas reservas que tenía. Esta semana, según trascendió en los diarios, porque ojo que me baso en diarios, aclaremos lo siguiente. Los periodistas son, llamémosle algo así como una colateral de los servicios de información. La misión de ellos es levantar información. A mí me llamaba la atención que un diario importante que yo leo siempre, de La Nación, venía el comentarista económico muy serio, Javier Blanco, venía observando que el diario estaba pidiendo información al Banco Central sobre las ventas de dólares que estaba haciendo para aguantar el tipo de cambio y no se la suministraba. Hasta que creo que fue ayer sábado, que publicó que en una semana el gobierno vendió 500 millones de dólares. Y lo que tendría el Tesoro total en disponibilidad eran 1.700. Usted fíjese la escasez de dólares que tiene el gobierno, que no tiene reservas positivas, tiene saldo negativo en las reservas netas del banco, es decir, le faltan dólares, no puede reunir los dólares suficientes para pagar deuda. Tuvo que vender, vendió 500 de los 1.700 millones de dólares para aguantar el tipo de cambio que se le está escapando de la banda. Para no confundir a los oyentes y quizás ser un poco más explicativo, el gobierno, como es sabido, estableció que el tipo de cambio flota, por así decirlo, puede moverse en una banda de entre 1.000 y 1.400 pesos por dólar, ¿verdad? Eso lo estableció hace ya unos meses. Pero el tema es que el gobierno quiere que no se le escape el valor del dólar y mucho menos en época preelectoral o electoral, como el caso de hoy en la provincia de Buenos Aires, que es un test de las elecciones parlamentarias de octubre. Entonces, en la desesperación de que no se le escape el dólar, se está produciendo una mini corrida cambiaria, se traslada a los precios y ya se está reflejando.
Incluso se está denunciando con fundamento que el gobierno está falseando el indicador de inflación, porque resulta que el ritmo de aumento de los alimentos es superior al promedio. Y hay fallas en la medición porque se utiliza una canasta de referencia adecuada del año 2004 para medir el consumo. Y le están diciendo a los gritos al INDEC, bueno, estaba el hijo, no sé si renunció el hijo de Labaña. Estaba en eso, pero todavía está. Estaba en eso. Es claro, es un falsamiento. Al final están haciendo lo mismo que Guillermo Moreno. Sí. Está trampeando las estadísticas para vender que hay una inflación menor. Pero lo terrible es que el gobierno está colocando deuda a valores récord entre 70 y 75% nominal anual. Una locura. Es el país que paga las tasas más altas del mundo. Y en dólares después, ¿no? Porque... No, eso es en pesos. Bueno, lo que equivale a tasas efectivas mensuales del orden del 5%, cuando la inflación es, según el gobierno, 1,5%. Eso significa que cualquier especulador financiero que juegue haciendo carry trade, haciendo bicicleta financiera, entre el tipo de cambio y la tasa de interés, en un mes gana un 5% contra una inflación del 1,5%, 1,7%. Este es el negocio del gobierno. Si no se entiende que el gobierno adecua su política, o más que adecuarla, la fija su política para favorecer la especulación del capital financiero, no entiende lo que está pasando en la Argentina. Yo creo que estamos en manos de una banda de aventureros bancada por capitalistas financieros de Wall Street que lucran con el negocio del carry trade. Esto es público, notorio y escandaloso. En ningún país del mundo se puede hacer en este momento un negociado de traer capitales, ponerse a las tasas más altas del mundo y poder irse en cualquier momento. Estamos frente a un verdadero escándalo, y el escándalo viene de que hay un tema fundamental que nadie toca. Yo siempre lo señalo esto: la presencia de la usura en el mundo actual. Nadie habla de usura. En realidad, en Italia etimológicamente manejan mejor la palabra usura, porque la usura en realidad es todo abuso y toda ganancia que se obtiene por especulación financiera. Entonces, hay usura en el préstamo a interés, hay usura en la deuda pública, que es la deuda del Estado, y hay usura también en los precios, que siguen aumentando, porque la inflación es un fenómeno acumulativo. Creo que lo he hablado con usted. El gobierno se jacta de haber estabilizado la inflación. Sí, pero omite decir que en lo que va de la administración Milei, la inflación subió más del 200%. ¡Qué viveza! Primero aumento los precios y después los estabilizo, pero los estabilizo muy por encima de los ingresos por remuneraciones de los trabajadores y sobre todo por pensiones de los jubilados. Es un saqueo manifiesto, o sea, no es algo que dé lugar a interpretaciones. Y fíjese usted otro detalle, también irritativo. El presidente que tanto clama contra la casta, pensando que la casta es la casta política y sobre todo del Congreso, a los cuales le llamó de cualquier manera, pero lo está apoyando, porque en definitiva, fíjese usted, que por el tema de discapacitados le frustraron el veto, pero era más importante el atraso a los jubilados del 7.2% que le fue robado a los jubilados en febrero del año pasado por este gobierno, que se comió la inflación, el diferencial de inflación de enero. 7.2%. ¿Qué quiere decir eso? Que el gobierno deja de pagarle a los jubilados para tener superávit y ese superávit dedicarlo a pagar intereses de la deuda a los especuladores financieros. Está haciendo una transferencia de ingresos regresiva y usuraria. Está sacándole plata a la gente que debiera cobrar sus pensiones, sus jubilaciones, incluso sus planes sociales,
bajando los salarios reales. ¿Para qué? Para cumplimentarle las obligaciones que está tomando con los especuladores financieros. Punto. Ya ahí, digamos, ya nos dimos demasiada manija con este tema, pero esto sigue existiendo. Hablando, 2 años. Sí, bueno, después de hoy, como resulte, porque acá hay un informe de la banca Morgan, sí, no me equivoco, y dice la banca Morgan que si Milei te pierde por una diferencia mayor al 5%, la cosa se pone muy difícil para la economía. Sí, leí el otro día el informe de la banca Morgan, pero primero y principal atajémonos con él. Todos los funcionarios del Ministerio Superiores, del Ministerio de Economía y del Banco Central provienen de la banca Morgan. Pasaron por la banca Morgan. Desde el mismo Caputo hasta su vice Daza, que es chileno. Su socio Bausili y el vicepresidente del Banco Central, Berling. Todos pasaron por la banca Morgan, lo mismo que Alfonso Pratgay, etcétera. O sea, y además la banca Morgan, con ese informe que yo leí, en realidad no está diciendo nada. Porque hay que acordarse que la crisis de abril del 2018 que le hicieron a Macri para provocar una corrida cambiaria y llevarlo al salvataje dramático del fondo, lo hizo en la banca Morgan Stanley. Así que por esa comparación que toma con respecto a que según el porcentaje que obtuviera en la provincia de Buenos Aires, no, en lo personal no lo creo relevante, es una información más a tener en cuenta. Sí, pero lo verdaderamente grave es que el gobierno está aguantando, está pateando para adelante deuda, partiendo de 30 días. 30 días quiere decir que es como patear, hacer agua un mes nada más para que le vuelvan a caer vencimientos. Y pagando tasas de hasta el 75%, es una locura. Ahora, ¿cuánto puede durar esto? Ya hubo una segunda, no advertencia, anticipo, de que podría recurrir la Argentina a un salvataje de emergencia del Tesoro norteamericano. Con este tipo, que es un homosexual y muy vinculado al manejo de Wall Street, Bessent, es el que nombró Trump para el secretario del Tesoro. Es un hombre de una personalidad muy extraña, es un hombre que dicen tiene fluidos contactos y maneja todas las relaciones coordina las relaciones entre los fondos de inversión de Wall Street, con BlackRock a la cabeza, para canalizarle a través de la tesorería norteamericana las ganancias a los capitalistas financieros de Wall Street, ¿no? Sí. Este tipo tiene una historia especial, porque él es homosexual, está casado con un tipo que es a su vez alto funcionario, no sé si del Banco Mundial o qué. Tiene adoptado 2 hijos de 20 años, bueno, no sé, una personalidad extraña a nuestras normas. Bueno, oye, hoy no es tan extraño hoy eso, ¿no? Lo tenemos acá, a nuestra formación. A nuestra formación, sí, no. Claro, repugnante, para mi caso, repugnante a mi formación, algo así del tema, ¿no? Sí, no, porque se lo señalaban cuando Milei había hablado en contra, del aborto y se hacía pasar por contestatario, bueno, todo eso, que él no hizo nada, porque él habló en contra del aborto, pero ya lleva 2 años y no hizo absolutamente nada del aborto. Casi 1 millón de abortos de chicos no natos tirados a la basura. Y lo mismo pasa en Italia, con nuestra ex amiga Meloni. Así que esto es lo que está pasando, Héctor. Sí. Héctor, bueno. Héctor, le redondeo nada más esto para no disponer del tiempo. Lo que veo en lo inmediato es, primero y principal, el gobierno pagando tasas de usura astronómicas. Esto lo están viendo claramente, es decir, están hablando
de que fondos de inversión especulativos, fondos buitre, se están retirando tácticamente, porque si al gobierno le va mal las elecciones, quiere decir que no va a poder aguantar este tema y va a tener que recurrir al salvataje que hemos hablado, un salvataje de cerca de 50.000 millones de dólares que el gobierno ha pactado para salvar su gobierno, como lo salvó Macri el suyo, con ayuda externa, y con un interrogante, que si no gana las elecciones de octubre, no tiene mayoría parlamentaria para aprobar las reformas estructurales que prometió al fondo en el acuerdo de enero. O sea, en dos palabras, en enero pasado, el gobierno firmó un nuevo acuerdo con el fondo donde se comprometió con cronograma de fecha, fines de diciembre de este año, del otro año, a hacer reformas laborales, previsionales e impositivas. Pero requieren leyes del Congreso. Entonces, la angustia del gobierno es que si no tiene mayoría parlamentaria, no puede cambiar las leyes, no puede hacer las reformas que comprometió con el fondo. Y entonces ahí corre el riesgo de que le bajen el pulgar y se tenga que ir anticipadamente, claro, que es el riesgo por el cual los capitales están atentos, porque como las ratas disparan del barco las primeras antes de que se produzca un problema. O sea que estamos en un momento sumamente delicado. El test de hoy será un indicador, pero no quita el tema de los vencimientos. El gobierno está gobernando, está administrando el país con una finalidad primaria: pagar intereses de la deuda, punto. Bueno, no hay otro. Ahí está el negocio de estos funcionarios, gobernantes y todo esto. Trabaja para los fondos buitre, trabaja para el capital financiero. No estamos hablando con caballeros, estamos hablando con aventureros, estamos hablando del gangsterismo financiero. Piña, sí, trabajan para ellos y cobran por eso, así que eso viven de eso. Desgraciadamente este es el panorama y por eso le agradecía yo, que es una forma de alertar a la gente de frente a qué tipo de problema nos encontramos cuando hablamos de deuda. No se trata de algo meramente declarativo. No, señor, nos están robando todos los días. Estamos pagando con esta inflación, con esta corrida cambiaria e inflacionaria que acumulada, estamos pagando los intereses crecientes de la deuda pública que sigue manteniendo Milei. Claro. Bueno, gracias, Héctor, le agradezco mucho. Perdón que le tiré todo de golpe, pero espero haber sido gráfico. Así debe ser, así debemos dar a entender estas cosas. Ok, pásenme después la copia. Bueno, perfecto. Buen día y buen giorno. Buen giorno a usted, gracias. Chao. Bueno, el licenciado Héctor Giuliano.